Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con el curso de microbiología y hoy toca el turno de hablar de los protozoos, de manera que, bueno, vamos a abordar las generalidades de los protozoos. Eh, los temas que me corresponde abordar son generalidades, clasificación morfológica, estructura y función de los protozoos patógenos de interés médico. En esta presentación solo abordaré las generalidades y en otra presentación eh, será, serán abordadas tanto la clasificación morfológica como su estructura y su función. Bueno, ¿qué son los protozoos? En un libro de parasitología médica podemos leer esto que dice, por ejemplo, el quiste de Entamoeba histolítica, descrito en detalle en el capítulo 3, es un animal eucariótico unicelular, conocido como protozoo. ¿En qué radica el problema? Bueno, ciertamente Entamoeba histolítica es un organismo unicelular y eucariota. Sin embargo, pues no es un animal. Debemos recordar que los protozoos no son animales, aunque por su etimología eh, signifique eso. Si atendemos a su etimología, protos es primero y es animal, de manera que significa primer animal. Por tanto, protozoos serían los primeros animales. Sin embargo, debemos estar conscientes de que este término se acuñó cuando únicamente se reconocían dos reinos, el reino de las plantas y el reino de los animales. Todos los organismos vivos o bien eran plantas o bien eran animales. A los hongos y a las bacterias, por ejemplo, les correspondía ser plantas y a los protozoos les correspondía ser animales. De hecho, se creía que eran los primeros animales. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues esto no es así. Esta información de que son animales pareciera, bueno, pues que fue tomada de hace mucho tiempo, de principios del siglo pasado. Eh, Sin embargo, reitero, es de un libro reciente que se llama Parasitología Clínica, un abordaje práctico, segunda edición, de el 2013 y de muy buena editorial, de la editorial Elsevier. ¿Qué son entonces los protozoos? Los protozoos son protistas. ¿Y qué son los protistas? Los protistas son un grupo muy diverso, ¿sí? Muy amplio y diverso de organismos eucariotas. En varios libros de biología general aparece esta información en la que se reconoce que el reino protista, ¿sí?, está constituido por eh, varios reinos de organismos. Es decir, que a futuro podrían surgir nuevos reinos, ¿sí?, a partir de ellos, aunque hoy todos estos se reconocen como protistas. ¿Qué son los protistas? Entonces, organismos eucariotas que no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Si recordamos, si recordamos, eh, hoy se reconocen 6 reinos, ¿sí? Hoy se reconocen 6 reinos y están agrupados en 3 dominios, que son los dominios bacteria, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria presenta un reino, que es el reino eubacteria. El dominio arquea presenta al reino Archaebacteria
Y el dominio eucaria presenta 4 reinos, que son los protistas, los animales, las plantas y los hongos. Bueno, los protistas pueden ser autótrofos, como las algas, y pueden ser heterótrofos, como Giardia, que es un protozoo, y como Euglena. De hecho, bueno, pues todos los protozoos van a ser heterótrofos, ¿sí? Eh, las, los protistas pueden ser pluricelulares o unicelulares, como las algas, ¿sí? Y pueden ser unicelulares también, como todos los protozoos, y como Euglena. Eh, Aún así, se reconocen 3 grandes grupos de protistas, que son las algas, pluricelulares o unicelulares, los mohos del fango o del cieno, fango y cieno son sinónimos, y los protozoos, por lo que podemos decir que todos los protozoos son protistas, pero no todos los protistas son protozoos. Podemos apreciar en esta diapositiva cómo los protistas, ¿sí? Bueno, están en el dominio eucaria y dieron origen a los animales, a los hongos y a las plantas. Eh, claro que las bacterias, ¿sí? Sean eubacterias o arqueabacterias, son procariotas, es decir, estas carecen de núcleo, aunque el término procariota y el término eucariota significan más que la ausencia o la presencia de un núcleo celular, ¿sí? Podemos decir que los organismos eucariotas presentan un sistema de membranas interno que incluye al núcleo, mitocondrias, retículos endoplasmático y liso, lisosomas, etcétera, mientras que los procariotas carecen de ese sistema de membranas que, como comento, bueno, incluye al núcleo, ¿sí? Entonces los procariotas carecen de un sistema de membranas interno, el que sí está presente en los eucariotas. Bueno, eh, si excluimos a los dominios bacteria y arquea, y bueno, nos queda el dominio eucaria. Si del dominio eucaria no incluimos a los hongos, a los animales y a las plantas, nos queda un grupo bueno, nos quedan varios grupos de organismos diversos, como queda de manifiesto mejor en esta diapositiva, ¿sí? Si de los eucariotas quitamos a las plantas, a los hongos y a los animales, quedan grupos muy diversos de organismos vivos, y estos son los protistas. Bueno, entonces, ¿qué son los protozoos? ¿Sí? Como hemos comentado, los protozoos son protistas, están en el reino protista, y todos los protozoos van a ser unicelulares, ¿sí? Es decir, que en una sola célula llevan a cabo múltiples funciones, todas las funciones que puede llevar una célula, que es de reproducción, digestión, respiración, excreción, etcétera. Todo se lleva a cabo en una sola célula, eh, a diferencia de los animales, ¿sí? En los que están constituidos por células, todas las células llevan a cabo funciones básicas, fundamentales, que lleva a cabo cualquier célula, pero además, bueno, sus células llevan a cabo, además de esas funciones básicas, fundamentales, bueno, pues llevan a cabo otras funciones que también son fundamentales para el organismo multicelular, pero que son funciones especializadas, ¿sí? Un ejemplo de protozoo, las amibas, ejemplo de los animales, eh, los, eh, em, los gusanos acintados. A los animales también se les llaman metazoos o metasuarios.
Si consideramos, si consideramos únicamente la simbiosis como ejemplo de interacciones interespecies o interespecíficas, ¿sí? Vamos a ver que esta consta de mutualismo, comensalismo y parasitismo. En el parasitismo, uno de los dos individuos que participa se ve beneficiado, mientras que el otro, bueno, pues resulta perjudicado. Al que se ve beneficiado, recibe el nombre de parásito, y el que resulta eh, perjudicado es el hospedero. Eh, los parásitos comúnmente se clasifican en ectoparásitos, ¿sí? Se habitan en la superficie del hospedero, y en endoparásitos si viven al interior del hospedero. Ejemplos de ectoparásitos, bueno, tenemos a los piojos, ¿sí? A los piojos, y a el ácaro Sarcoptes scabiei, causante de la sarna. Como ejemplo de endoparásitos tenemos al gusano Schistosoma manzoni, ¿sí? Que se le encuentra en los vasos sanguíneos del ser humano. Este gusano es una duela, se le llama así. Bueno, los protozoos patógenos, todos aquellos que son patógenos, ¿sí? Eh, van a ser endoparásitos. Obviamente, no todos los protozoos son patógenos. La gran mayoría son de vida libre, no ocasionan problemas, no son patógenos. Pero los que sí lo son, los que causan enfermedades, los que son patógenos, son endoparásitos. ¿Sí? Y así, por ejemplo, nombres como Plasmodium, Etameba, Giardia, Trypanosoma, etcétera, todos ellos son endoparásitos. Uh-huh. Y bueno, como ejemplos de parásitos encontrados en la sangre, vamos a tener a Plasmodium, Babesia, Trypanosoma y Leishmania. Hay también, bueno, protozoos que toda su vida la pueden vivir de vida libre, pero que si tienen acceso al ser humano en áreas específicas, bueno, pueden causar problemas, aunque se trate de individuos inmunocompetentes, es decir, que su sistema inmune esté funcionando adecuadamente. Un ejemplo lo tenemos con Naegleria fowleri, que por cierto aquí está mal escrito. Sí, Naegleria fowleri, cuando gana acceso a las terminaciones nerviosas del primer eh, par craneal, del nervio olfatorio, ¿sí? Cuando gana acceso a terminaciones nerviosas del primer par craneal, bueno, pues llega hasta encéfalo y ocasiona una meningoencefalitis amébica primaria que fácilmente puede conducir a la muerte. Hablemos de la clasificación de los protozoos. A los protozoos comúnmente se les conoce como amibas, como flagelados, como ciliados y como esporozoos o esporozoarios. Sin embargo, en múltiples textos podemos encontrarlos con otros nombres. Por ejemplo, en nuestro programa no aparecen amibas, no se menciona las amibas como tales, sino como sarcodinos, y debemos reconocer entonces que el filum Sarcomastigopora se divide en los subfilums Sarcodina y Mastigopora. Sarcos significa carne y hace, bueno, hace referencia a las amibas. Se tomó para hacer referencia a las amibas. Mastigos significa látigo y hace referencia obviamente a los flagelos. De manera que, bueno, pues el subfilum Mastigófora presenta a la clase Zoomastigófora.
¿sí? Que van a ser los flagelados. Y así el Phylum Ciliophora va a tener a la clase Cinetoframinophora, ¿sí? Y los esporozoarios o esporozoos en algunos textos aparecen más como apicomplexa, ¿sí? Entonces hay que tener presente estos otros nombres porque no siempre los vamos a encontrar como amibas, flagelados, ciliados y esporozoos o esporozoarios. En otra fuente que consulté, consideran como representativos de las amibas a Entameba y a Naegleria, de los flagelados a Giardia y Trichomonas, de los esporozoos o esporosarios a Plasmodium, Babesia y Toxoplasma, y de los ciliados a Balantidium. De hecho, Balantidium coli es el único ciliado que es patógeno. ¿Sí? Balantidium coli es el protozoo de los patógenos del ser humano, el de mayor tamaño. Los protozoos van a existir de dos formas. Se les puede encontrar como trofozoitos y como quistes. ¿Sí? Vemos aquí el estado de trofozoito y el estado de quiste. Hablando de entameba histolítica, este es su trofozoito y este su quiste. También entameba harmani A y B son los trofozoitos, el estado del trofozoito, y C y D el estado de quiste. Giardia duodenalis, aquí vemos a su trofozoito y aquí a su quiste. Por cierto, debemos tener presente siempre que Giardia duodenalis, Giardia intestinalis y Giardia lamblia son sinónimos. Yo lo tengo en mente más como Giardia lamblia, pero bueno, se le encuentra fácilmente también como Giardia intestinalis o como Giardia duodenalis. Vemos aquí, bueno, pues la micrografía del quiste de Giardia intestinalis y su esquema correspondiente. Y Balantidium coli, lo que es el trofozoito y lo que es, bueno, el quiste inmaduro, ¿sí? Entonces recordemos que comúnmente se les encuentra a los protozoos como trofozoito o bien como quiste. Por cierto, en tricomonas vaginalis, no se reconoce el estado de quiste, seguramente porque pues no enfrenta situaciones ambientales adversas. Hay un principio que siempre se cumple. El trofozoito, el trofozoito es la fase de crecimiento, la fase en que se alimenta, ¿sí? Por su etimología, tropos. Tropos son, bueno, pues la fase en la de alimentación. Entonces, el trofozoito es la fase en la que el protozoo se alimenta, también en la que se reproduce, obviamente, ¿sí? Mientras que la fase de quiste es para resistir a condiciones ambientales adversas, ¿sí? Entonces, esto casi siempre se cumple. En un paciente, por ejemplo, que presenta diarrea, se puede esperar encontrar trofozoitos, ¿sí? De Giardia, ¿sí? Mientras que si no presenta diarrea, conforme avanza el, el patógeno en el intestino y llega al intestino delgado, al intestino grueso, y después, bueno, sale en las heces, ya sale como quiste, ¿sí? Entonces, bueno, nos recordemos fases de trofozoito y de quiste. Hablemos de la reproducción
de los protozoos que puede ser asexual y, bueno, también puede ser sexual. En la literatura vamos a encontrar que las dos principales formas en las que se reproducen los protozoos es por fisión binaria, conocida también como merogonia, y fisión múltiple, conocida como esquizogonia. Sin embargo, en otras fuentes podemos encontrar que no son dos, sino que son tres los medios de reproducción asexual, que es la fisión binaria, la fisión múltiple o esquizogonia y la endodiogenia. Hablando de la fisión binaria, la fisión binaria consta, bueno, en la replicación del núcleo, ¿sí? Y la separación de las células. Esto sin la formación de uso acromático, como ocurre en la mitosis. Es una diferencia muy importante que debemos tener presente de la fisión binaria con la mitosis. En los flagelados se lleva a cabo la fisión binaria longitudinal, mientras que en los ciliados la fisión binaria es transversal y debido a su forma en las amibas, pues no podemos hablar ni de fisión binaria longitudinal ni de transversal, simplemente ocurre y se forman dos células. Apreciamos en esta diapositiva eh, a Trypanosoma, que es Trypanosoma brucei, y a Leishmania, que es Leishmania trópica, y Leishmania aquí está experimentando fisión binaria, que por ser un flagelado va a ser fisión binaria longitudinal. Trichomonas vaginalis, que es también un flagelado, claro, pues va a presentar, como ya se indicó, fisión binaria longitudinal. Vemos aquí a Trypanosoma, puesto que nos dice que estas son las etapas del desarrollo de Trypanosoma en la mosca tsetse y estos en el ser humano. Bueno, si vemos mosca tsetse, bueno, inmediatamente debemos reconocer que se trata de Trypanosoma brucei y aquí tenemos Trypanosoma brucei. Este es Trypanosoma brucei gambiense y en América tenemos Trypanosoma cruzi, en África Trypanosoma brucei, pero de cualquier manera, sea uno u otro, bueno, pues su replicación va a ser mediante fisión binaria longitudinal. La esquizogonia, llamada también fisión múltiple. La esquizogonia, esquizos significa rompimiento, significa división, y se tomó para indicar a lo que es la fisión múltiple. ¿Sí? Esquizogonia, entonces, es gonos, es semilla o simiente. Entonces, la esquizogonia es la división en múltiples células. Por ejemplo, el Plasmodium inocula esporozoitos, que es la etapa infectiva para el ser humano de Plasmodium. Los esporozoitos ganan acceso a las células del hígado del paciente y en estos hepatocitos se van a dividir por esquizogonia, formando muchos merozoitos. Los merozoitos ganan acceso a la sangre y, bueno, allí invaden a los eritrocitos. En los eritrocitos se van a reproducir estos merozoitos por esquizogonia, por lo que van a formar pues más merozoitos. Y esto es entonces la replicación asexual llamada fisión múltiple o esquizogonia. En este artículo, que es muy reciente, es de este año de 2020, podemos leer que Toxoplasma gondii se divide por endodiogenia, ¿sí? Produciendo dos células hijas internamente.
en cada ronda de división, ¿sí? En este artículo también se comenta que Toxoplasma gondii y otros protozoos relacionados a él se van a dividir mediante endodiogenia. El artículo es muy reciente. El término de endodiogenia no lo es tanto, pero bueno, el artículo sí lo es. A la endodiogenia se le llama también eh, gemación interna. ¿Y en qué consiste la endodiogenia? Bueno, ya comentaban que se forman dos células hijas, pero la característica es esta, ¿sí? Bueno, tenemos a toxoplasma, recordando su etimología, toxos significa arco, plasma hace referencia al protoplasma, ¿sí? Al protoplasma, entonces, es decir, en este caso a la célula misma, entonces la célula tiene una forma arqueada y por eso le llaman toxoplasma. El núcleo se divide en dos. Este va siendo cubierto por membrana que va a llegar a ser la membrana plasmática. La particularidad de la endodiogenia debe quedarnos clara a todos, es de que las células hijas se forman como tales al interior, es decir, van adquiriendo organelos de la célula y se van desarrollando como tales, ¿sí? O sea, como tales van creciendo hasta que ya quedan únicamente las células hijas, ¿sí? Eh, o sea, esto no ocurre en otros medios de reproducción, ¿sí? Aquí las células se forman y van creciendo al interior de la célula que les da origen. Esta es la endodiogenia. Los medios de reproducción sexual, vamos a tener, bueno, como medios de reproducción sexual, a la conjugación, que ocurre en ciliados, y a la gametogonia o singamia, que ocurre en los esporozoos o esporozoarios. Hablando de la conjugación, bueno, recordemos los, eh, em, los ciliados. Los ciliados presentan dos núcleos. Uno es de mayor tamaño, que es el macronúcleo, y el otro, el de menor tamaño, que es el micronúcleo. Paramecium es un ciliado muy didáctico, aparece en múltiples libros de biología y también en muchos de microbiología. Es un ciliado de vida libre, no es patógeno, ni para el ser humano ni para los animales. Eh, este contribuye a, bueno, pues regular el tamaño de las colonias bacterianas eh, y de otros protozoos también. ¿Cómo se lleva a cabo la conjugación? En la conjugación, hablemos de la conjugación como ocurre en Paramecium, dos células, dos parameciums, se unen, ¿sí? Se unen y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Este es el ciclo de vida de Paramecium, en el cual se reconocen, bueno, que están los estados que van a ser 2N y los estados que van a ser N, es decir, los que van a ser diploides y los que van a ser haploides. Comenzamos con que las células se unen y entonces vamos bueno, a dedicarnos a el micronúcleo. ¿Qué le ocurre al micronúcleo en cada una de las células? Bueno, estos micronúcleos experimentan meiosis y así se forman eh, cuatro micronúcleos, ¿sí? Se forman cuatro micronúcleos en cada célula, tres de los cuales degeneran de manera que queda un micronúcleo, perdón, un macronúcleo, el que ya estaba, y un micronúcleo. ¿Sí? Es decir, como al inicio, solo que al inicio eran 2N, eran diploides y ahora son haploides, ¿sí? Después, estos micronúcleos se dividen por mitosis, ¿sí? Se dividen por mitosis únicamente los núcleos, de manera que ahora tenemos en cada célula dos micronúcleos y un macronúcleo. Ahora aquí
se comparten, una célula transfiere a la otra un micronúcleo y la otra hace lo mismo con la célula con la que estableció el contacto, ¿sí? De manera que, bueno, pues ahora tienen dos micronúcleos, pero uno era pues el que tenía y otro es el que la otra célula le dio, ¿sí? Después estos micronúcleos se fusionan para formar un solo micronúcleo, el cual va a ser diploide. Y ahora estos llevan a cabo mitosis, ¿sí? Únicamente el micronúcleo se reproduce por mitosis, ¿sí? Y ahora ya tenemos dos micronúcleos en cada célula, al tiempo que desaparece el macronúcleo, ¿sí? Y un micronúcleo se conserva como tal, y el otro micronúcleo llega a ser el macronúcleo, ¿sí? Y ya, después pues, de crecer, bueno, eh, de ganar tamaño, están listos para volver a participar en el proceso de conjugación. El proceso de conjugación se lleva a cabo aquí. Sin embargo, este es el ciclo de vida de paramecium y podemos ver, bueno, que por lo que ocurre, por lo que pasa paramecium, son las etapas previas a llevar a cabo la conjugación y las etapas posteriores a que se haya llevado la conjugación, ¿sí? Este es el ciclo de vida de paramecium. También los protozoos se van a reproducir por gametogonia o singamia. Esta dijimos que se lleva a cabo en los esporozoos, y si retomamos la imagen en la que nos quedamos hace rato, es de que, bueno, se replican los merozoitos al interior de los eritrocitos, eh, mediante esquizogonia, y salen múltiples merozoitos más. Entonces, algunos de ellos se van a diferenciar a, bueno, pues gametocitos, y estos al ser succionados por el mosquito hembra del género Anopheles. Recordemos que únicamente los mosquitos hembra son los que chupan sangre, los que pican, porque, bueno, pues ellas andan buscando una fuente rica de proteínas y en términos generales de nutrientes, y en la sangre, pues, del ser humano y de múltiples animales encuentran esos nutrientes que buscan para, pues, para sustentar, para soportar el desarrollo de los múltiples huevos que van a ovopositar. El macho se alimenta de la savia de las plantas, son los mosquitos hembra los que se alimentan de sangre. Entonces, en el interior, ¿sí? Estos gametocitos, que van a ser masculinos y femeninos, se van a unir y van a formar un cigoto. Y de esta forma se desarrollan los múltiples ovoquistes. Vemos, por ejemplo, en esta micrografía, en la pared externa del estómago de un mosquito infectado, numerosos ovoquistes, ¿sí? Los cuales se generaron mediante gametogonia o singamia, ¿sí? Y así, bueno, pues hemos hablado de la reproducción asexual, la cual puede ser por fisión binaria, por fisión múltiple, llamada también esquizogonia, y por endodiogenia. Y también abordamos lo que es la reproducción sexual mediante conjugación, como ocurre en los ciliados, y la gametogonia o singamia, que ocurre en los esporozoos. Bueno, hablando de los mecanismos de transmisión, hablemos de la transmisión de los protozoos. Y bueno, pues hay protozoos que tienen un ciclo de vida directo, es decir, no requieren vectores, ¿sí? Para que lleguen a nosotros.
los adquirimos por contacto con ellos. Y bueno, pues estos son Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Trichomonas vaginales, Balantidium coli, Cryptosporidium parvum, entre otros. ¿Sí? Y hay, bueno, parásitos que tienen un ciclo de vida indirecto. ¿Sí? Aquí debemos reconocer que, bueno, pues hay hospederos definitivos y hospederos intermediarios. El hospedero definitivo es aquel en el que se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito, y el hospedero intermediario es en el que, bueno, se lleva a cabo el crecimiento de este, no se lleva a cabo la reproducción sexual definitivamente, pero si ocurre reproducción es por medios asexuales en el hospedero intermediario. Eh, Aquí podemos ver cómo el hombre es el hospedero definitivo de Leishmania, de Trypanosoma brucei, de Trypanosoma eh, cruzi, mientras que es el hospedero intermediario, ¿sí?, de Plasmodium, de Babesia y de Toxoplasma gondii. Como resumen, bueno, Plasmodium, Babesia y Toxoplasma gondii, para ellos el hombre es el hospedero intermediario. Los modos de transmisión de los parásitos van a ser muy diversos, ¿sí? Vamos a ver que para los protozoos, bueno, pues principalmente los vamos a adquirir mediante, y estas son las formas, mediante los alimentos. Imágenes como estas, bueno, pues son pues bonitas, agradables, ¿verdad?, a la vista. Sin embargo, bueno, pues esta también es una realidad en muchos países africanos y en muchas ocasiones también en países que no son africanos, ¿sí? Eh, Imágenes como esta también, desgraciadamente, son reales. Si recordamos, consideremos que la población de seres humanos en nuestro mundo es de, bueno, más de 7.800 millones, ¿sí? Ya somos más de 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, y que desgraciadamente, bueno, pues más de 800 millones no tienen acceso al agua potable, por lo que imágenes como esta, bueno, pues aunque desgarradoras, bueno, son reales, ¿sí? Y así puede llegar, pues, a nuestro organismo, pueden llegar protozoos como Entamoeba histolítica, ¿sí? Entamoeba histolítica, que aquí vemos que, bueno, su estado de trofozoito, ¿sí? Y el esquema correspondiente, ¿sí? Vemos aquí a Giardia intestinalis, ¿sí? El trofozoito, la micrografía y el esquema. Hay personas que sienten un gusto muy grande, tienen un gusto muy grande por los gatos, y su sueño es tener tantos gatos como sea posible en casa. Algunos lo cumplen, ¿sí? Y bueno, pues debemos estar conscientes que una forma de adquirir Toxoplasma gondii es precisamente mediante las heces fecales, ¿sí? En la vía fecal oral, porque las heces fecales, bueno, de los gatos llegan de alguna forma, por falta de higiene, eh, pues a la boca del ser humano. También puede ser por la ingesta de alimentos mal cocidos, alimentos como, bueno, la carne de res y cordero. Eh, Así podemos adquirir entonces a Toxoplasma gondii, ¿sí? Toxoplasma gondii, en el cual el hombre es uno de los hospederos intermediarios de Toxoplasma, ¿sí? Aunque el hombre es un hospedero intermediario terminal, ¿sí? Terminal, bueno, pues porque digamos que la carne de los animales de alguna forma puede llegar al gato, pero pues es más difícil que esto ocurra con el ser humano.
Entonces, el ser humano es un hospedero intermediario terminal. Ujú. Eh, en un artículo de del 2016, se encuentra que en un evento que se llevó a cabo en Georgia en 1977, en el cual se contaminaron 37 personas desarrollaron toxoplasmosis en un evento con caballos. Se determinó que seguramente los caballos agitaron el suelo en el que había heces de fecales de gatos, y ya sea por inhalación o por ingesta de, bueno, pues, de toxoplasma, ¿sí? Por los jinetes y por los observadores. Bueno, pues 37 personas se contaminaron, ¿sí? Entonces, recordemos esto, que la inhalación también puede ser un mecanismo. De manera, bueno, esto viene a mi mente que he estado en 2 o 3 lugares donde el olor es fétido por la cantidad de gatos, por la cantidad de sus heces fecales. Y bueno, siempre he estado consciente de que puede ser un medio la inhalación, por lo que hay que alejarse de esos lugares y de preferencia pues ser reportados a las autoridades, ¿sí? Sanitarias correspondientes. Entonces, bueno, las relaciones sexuales, las relaciones sexuales sin protección puede ser un medio por el cual se puede adquirir a tricomonas vaginalis, ¿sí? Tricomonas vaginalis causa una enfermedad de transmisión sexual que es la tricomoniasis, ¿sí? La tricomoniasis. Y bueno, podemos apreciar en este esquema que lo que había comentado anteriormente, de que el estado de quiste está ausente. Si nos damos cuenta, solamente aparece el estado de trofozoito, ¿sí? Pues porque no está expuesta a condiciones ambientales adversas. Eh, Este es un cervix normal, visto mediante colposcopía, y en la literatura comúnmente se dice que tricomonas vaginales ocasiona un cervix apresado, y vemos aquí, comentaba mediante colposcopía, cómo se aprecia un cervix cuando la paciente presenta la infección por tricomonas vaginales. ¿Sí? Estos múltiples puntitos dan la apariencia de una presa, lo cual se ve más evidente, claro, en esta otra imagen. Y bueno, ¿cómo podemos adquirir también otros protozoos? Es nadando en lagos, lagunas, en términos generales en agua estancada, como por ejemplo en albercas con agua maltratada, ¿sí? Naegleria fowleri se reproduce más en las épocas cálidas del año, cuando a la gente, principalmente a los jóvenes, les da por meterse más al agua. Entonces, el ser intrépidos y meterse a nadar en cualquier lugar puede llevarlos a contraer, bueno, pues Naegleria fowleri, y aunque el individuo sea inmunocompetente, sí Naegleria fowleri tiene acceso a terminaciones nerviosas del primer par craneal, ¿sí? Bueno, el nervio olfatorio gana acceso a encéfalo y ocasiona meningoencefalitis amébica primaria, que puede fácilmente ocasionar la muerte. De 111 casos que se comentan en el libro Netter de infectología, ¿sí? En el Netter de infectología, dice que solamente uno de ellos salvó la vida, porque, bueno, pues el personal médico desde hace tiempo está interesado en tratar lo más pronto posible a estos pacientes y de la forma más agresiva posible.
para erradicar a Naegleria fowleri y, bueno, pues de 111 casos, un paciente, solamente uno, logró salvar la vida. Entonces, bueno, vemos aquí a Naegleria fowleri. Recordemos que es una amiba, por tanto presenta pseudópodos. Sin embargo, también puede presentar flagelos, ¿sí? De hecho, presenta flagelos en su ciclo de vida. Esta es entonces la forma flagelada. Vemos aquí a Naegleria fowleri, trofozoitos en agar, y el trofozoito como se observa al microscopio electrónico de barrido, scanning es barrido, y vemos aquí la fase flagelada, y bueno, también como se aprecia en otra micrografía de otra fuente, el trofozoito de Naegleria fowleri. También podemos adquirir a los protozoos mediante vectores, por ejemplo, la chinche besucona, ¿sí? La chinche besucona, al alimentarse, ¿sí? Una vez que se alimenta, que toma la sangre, defeca, y una vez que defeca, bueno, pues con sus patitas esparce sus heces fecales, y estas fácilmente tienen lugar con la herida que ocasionó para alimentarse de la sangre, y así llega a nuestro organismo. Bueno, Trypanosoma cruzi. Vemos aquí el tripomastigote, ¿sí? El tripomastigote se reconoce en dos fases, que es una de amastigote sin flagelo y una de tripomastigote, ¿sí? Eh, bueno, pues que ese sería el trofozoito, definitivamente, ¿sí? Y vemos entonces, bueno, Trypanosoma cruzi se encuentra en América y ocasiona un chagoma en el lugar de inoculación. Se ocasiona un chagoma, que es una induración, un nódulo, ¿sí? Que surge como una respuesta inflamatoria en el hospedero, ¿sí? Eh, este chagoma, cuando se presenta en la región periocular, se le conoce como el signo de Romaña. Bueno, eh, la mosca del género Glossina, la mosca tsetse, puede transmitir a Trypanosoma brucei. Trypanosoma brucei se presenta en dos variedades, que es gambiense y rhodesiense. Recordemos que Trypanosoma brucei sí, ocasiona la enfermedad del sueño, y esto es en África. Tanto Trypanosoma cruzi como Trypanosoma brucei se encuentran en múltiples animales de vida libre, de animales salvajes, por lo que seguramente, bueno, pues los tendremos por mucho tiempo, afectando a la especie humana. Vemos aquí cómo se distribuye en el continente africano: Trypanosoma brucei gambiense, ¿sí? Y Trypanosoma brucei rhodesiense. No podría faltarnos, claro, el mosquito anófeles. El mosquito anófeles, que, bueno, pues únicamente las hembras, ¿verdad? Únicamente las hembras se alimentan de sangre, ¿sí? El mosquito anófeles, transmisor de malaria. Aquí vemos cómo se alimenta, de uno de los autores de un libro de parasitología médica. Y bueno, pues hay 4 especies de Plasmodium que comúnmente se le relacionan con malaria, que es Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malaria. Sin embargo, bueno, en esta fuente no lo reconocen, no reconocen que afecta al humano, Plasmodium knowlesi. Sin embargo, a principios de este siglo se determinó mediante estudios retrospectivos y utilizando técnicas de biología molecular, que algunos casos que se creía que eran causados por otro tipo de Plasmodium, realmente se trataba de Plasmodium knowlesi, una especie que se sabe afecta a
monos del sureste de Asia. Entonces ya tenemos 5 especies de Plasmodium, no son 4. ¿Sí? Recordemos Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria y Plasmodium knowlesi. En México y en América Central tenemos a Plasmodium vivax. En África están pues todos ellos, incluyendo, claro, a Plasmodium vivax. Aquí tenemos a Plasmodium falciparum, ¿sí? Que recordemos es el más agresivo de todos los plasmodiums, ¿sí? Y está, bueno, pues la fase de trofozoitos. La mosca de la arena puede bueno, transmitirnos a leishmania, que aquí aparece el estado de promastigote, ¿sí? Se reconocen dos, bueno, se reconoce el estado de promastigote y el de amastigote de leishmania. Y bueno, aquí está el de promastigote, ¿sí? Vemos aquí en una micrografía al microscopio electrónico de barrido un macrófago ingiriendo, bueno, fagocitando a 2 promastigotes, ¿sí? 2 promastigotes siendo fagocitados por un macrófago. Leishmania ocasiona lesiones cutáneas como esta, ¿sí? O como esta. Sin embargo, como seguramente veremos en clase, también ocasiona una infección visceral que es mucho más delicada y que se llama Kala-Azar. Bueno, vemos aquí a leishmania nuevamente y promastigote y amastigote. Y en esta tabla, bueno, pues vemos pues algunas, para algunos protozoos, ¿sí? Y cuál es su distribución geográfica y cuáles son las vías en que adquirimos a estos. Entonces, bueno, pues están invitados a que vayan a la cocina, se preparan un café y en un momento más continuamos. Gracias.